Lo más perturbador fue encontrar detalles explícitos de cómo Tamara había consumido partes del cuerpo de sus víctimas. Y los cociné con las especias que más me gustan. Yo no sentí culpa, solo satisfacción. Era un caluroso día de julio en 2015, y el vecindario de Frunzensky en San Petersburgo se veía sumergido en la rutina habitual del verano ruso. Sin embargo, la paz del suburbio se vio bruscamente interrumpida por un olor penetrante que empezó a extenderse con el viento. No era el típico aroma a basura olvidada. Este tenía una cualidad visceral que hacía torcer el gesto a quien lo percibía. Los residentes empezaron a murmurar y a señalar hacia un terreno baldío cercano, donde las bolsas de basura se acumulaban irregularmente. No era un vertedero oficial, pero algunos vecinos menos cívicos lo habían convertido en su depósito personal de desechos. La curiosidad pronto dio paso a la preocupación cuando el olor se intensificó con el paso de los días, atrayendo incluso a los animales del barrio que rondaban el lugar, inquietos. Alarmados, los vecinos decidieron llamar a los servicios de emergencia. Cuando llegaron los bomberos, su primera impresión fue la de una rutina de limpieza. Esperaban encontrar quizás un animal muerto, algo desafortunadamente común en el calor del verano. Lo que descubrieron, sin embargo, estaba muy lejos de ser rutinario. Con precaución, abrieron la primera bolsa, esperando el peor de los olores, pero nada podría haberlos preparado para lo que encontraron. Envueltos en una cortina de ducha manchada, estaban los restos de un ser humano. El cuerpo había sido separado en partes que no permitían una fácil identificación. La escena era dantesca. Los restos parecían haber sido metódicamente preparados para su desecho. Las bolsas negras, apiladas unas sobre otras, contenían más que simples desechos domésticos. Eran el último capítulo en la vida de alguien. La policía fue alertada de inmediato y llegó al lugar con un equipo de forenses. La zona fue acordonada mientras los investigadores comenzaban su sombría tarea. Cada bolsa revelaba nuevos horrores, extremidades, tejidos y otros restos humanos, cada uno envuelto con un cuidado grotesco. La pregunta en la mente de todos era la misma: ¿quién podría haber hecho algo así? Mientras tanto, los agentes comenzaron a recoger declaraciones de los vecinos, preguntando si habían visto actividades sospechosas en el área. Nadie había visto nada inusual, lo cual solo añadía misterio al ya desconcertante crimen. La policía decidió revisar las cámaras de seguridad de la zona, esperando captar algún movimiento en los días previos. Después de horas de revisión, una imagen empezó a tomar forma en la pantalla. Una mujer de avanzada edad, arrastrando bolsas de basura en la profundidad de la noche. Las grabaciones mostraban a esta anciana, de apariencia frágil pero con una determinación sombría, transportando las bolsas al terreno baldío. Las cámaras captaron su rostro, y para sorpresa de los investigadores, era un rostro conocido en la comunidad. La sospechosa era Tamara Samsonova, una vecina que muchos conocían como una anciana amable y sin problemas aparentes. Nadie podía creer que ella estuviera involucrada en algo tan macabro. La policía se armó de pruebas y testimonios, preparándose para confrontar a la mujer que, hasta ese momento, había sido solo una más entre ellos. La comunidad quedó en vilo, esperando respuestas que esperaban no alteraran su percepción de la realidad que hasta entonces habían conocido. Tamara Samsonova, a sus 68 años, había sido siempre vista por sus vecinos como una figura materna y hasta cierto punto venerable dentro de la comunidad de Frunzensky, San Petersburgo. Sus días transcurrían entre paseos lentos por el parque cercano y charlas amenas con otros residentes en las bancas bajo los grandes árboles que adornaban el vecindario. Con su cabello siempre bien peinado y su sonrisa fácil, Tamara representaba la imagen de una jubilación tranquila y sin sobresaltos. Sin embargo, detrás de su fachada de amabilidad y rutinas diarias, Tamara escondía un secreto oscuro que ni siquiera aquellos que la conocían mejor podían imaginar. La revelación de su doble vida comenzó una mañana cuando las cámaras de seguridad captaron imágenes que parecían desafiar toda lógica. Tamara, la anciana apacible y amigable, arrastrando pesadas bolsas de basura hacia un terreno baldío en la oscuridad de la noche.
Los investigadores, al identificarla en las grabaciones, se enfrentaron a un dilema. ¿Cómo podía ser que esta mujer, conocida por su gentileza, estuviera relacionada con un crimen tan brutal? Conscientes de la necesidad de actuar con delicadeza dado su estatus y edad, decidieron realizar una visita inicial bajo el pretexto de una inspección rutinaria de la comunidad, evitando alarmarla o alertar a los medios. Al llegar a su modesto pero impecable apartamento, los detectives fueron recibidos por Tamara con una hospitalidad que rayaba en lo excesivo. Les ofreció té y galletas, insistiendo varias veces para que aceptaran, en un intento de aparentar normalidad. Mientras uno de los detectives distraía a Tamara con preguntas sobre su bienestar y actividades diarias, otro realizó una inspección visual rápida del lugar, buscando cualquier indicio que pudiera vincularla con los horribles descubrimientos en el terreno baldío. Durante la conversación, Tamara habló con orgullo de su pasado, mencionando su carrera antes de jubilarse en una agencia de viajes y su amor por los idiomas, lo que le había permitido interactuar con muchas personas de diversas culturas. Sin embargo, los detectives notaron cierta tensión en su voz cuando desviaron la charla hacia temas de actualidad local, como la seguridad en el vecindario y recientes incidentes. Justo cuando estaban a punto de retirarse, uno de los detectives notó una cortina de ducha parcialmente visible en el baño, similar a la que se había usado para envolver los restos encontrados. Este detalle, aunque pequeño, fue suficiente para intensificar sus sospechas. Decidieron entonces que necesitaban una estrategia más directa. Al salir del edificio, los detectives se reunieron brevemente para discutir sus observaciones y planificar el siguiente paso. Estaba claro que Tamara debía ser vigilada más de cerca, y cualquier interrogatorio futuro requeriría una preparación meticulosa para enfrentar a alguien que podría ser mucho más complejo y peligroso de lo que su apariencia externa sugería. Mientras tanto, Tamara observaba desde su ventana cómo los detectives se alejaban. Su expresión amable había desaparecido, reemplazada por un ceño fruncido de preocupación. Sabía que el delicado equilibrio de su vida estaba comenzando a inclinarse y que pronto podría enfrentarse a preguntas que no estaría dispuesta o no podría responder sin revelar la profundidad de su secreto oscuro. En los días siguientes al encuentro inicial con Tamara Samsonova, la policía intensificó su investigación, recopilando pruebas y testimonios adicionales. Las grabaciones de las cámaras de seguridad se analizaron nuevamente, buscando cualquier detalle que pudiera haberse pasado por alto. Los detectives querían estar completamente seguros antes de confrontar directamente a Tamara con las acusaciones. Una mañana fría y gris, los detectives regresaron al apartamento de Tamara. Esta vez, no venían bajo el pretexto de una visita casual. Llevaban consigo una orden de registro, decididos a descubrir la verdad detrás de la fachada de esta respetable anciana. Tamara abrió la puerta, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y resignación, como si hubiera estado esperando este momento. Sin perder tiempo, los detectives comenzaron a buscar en el apartamento. Encontraron varios objetos inquietantes: cuchillos con rastros de limpieza reciente, varios paquetes de medicamentos para dormir y, lo más incriminatorio de todo, un diario. Este último estaba repleto de entradas escritas con una caligrafía meticulosa que detallaban no solo su vida diaria, sino también actos horribles que nadie hubiera esperado de ella. Mientras los detectives recolectaban las evidencias, uno de ellos se sentó frente a Tamara en la pequeña mesa de la cocina. La tensión en el aire era palpable. «Tamara Mitrofanovna», comenzó el detective, «necesitamos que nos diga la verdad sobre lo que encontramos en el terreno baldío y sobre estas notas en su diario». Tamara miró al detective a los ojos, su expresión era compleja, un entramado de arrepentimiento y alivio. Tras un largo suspiro, asintió lentamente y comenzó a hablar. «Lo hice todo yo», dijo con una voz temblorosa pero clara. «No tenía a nadie que me ayudara. Fui yo quien llevó esas bolsas al terreno baldío». Los detectives escuchaban, casi sin respirar, mientras Tamara relataba cómo había llegado a cometer tales actos. Habló de su soledad, de su creciente desesperación y de cómo, en un momento de ira y confusión mental, decidió que no podía permitir que Valentina Ulaneve,
la mujer con quien había compartido tantos momentos, siguiera tratándola como a una intrusa en su propio hogar. Después de su confesión inicial, Tamara se levantó y caminó hacia su sala de estar, gesto que los detectives interpretaron como una invitación a seguirle. Allí, señaló un viejo álbum de fotos sobre la mesa de café. Dentro, las fotos mostraban a una Tamara mucho más joven, sonriente, con amigos y familiares, muchos de los cuales ya no estaban en su vida. Perdí tanto, dijo, y me temo que perdí una parte de mí misma con cada pérdida. La confesión de Tamara dejó a los detectives con más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo una mujer que una vez fue tan vibrante y conectada con los demás convertirse en alguien capaz de actos tan fríos y calculados? Mientras Tamara era llevada a la estación de policía para un interrogatorio formal, los detectives sabían que este caso dejaría una marca indeleble en la comunidad y en sus propias carreras, desafiando su comprensión de la naturaleza humana y de lo que cada persona es capaz de hacer. Después de la sorprendente confesión de Tamara Samsonova, los detectives procedieron a realizar un interrogatorio más formal en la estación de policía. Mientras se preparaban para llegar más profundo en los motivos y detalles de sus crímenes, decidieron primero explorar la vida de Tamara para entender mejor cómo una persona aparentemente normal podría haber llegado a tales extremos. Tamara nació el 25 de abril de 1947 en la pequeña ciudad de Uzur, en el corazón de Siberia. Su infancia, marcada por la austeridad del periodo de posguerra, fue tranquila pero dura. Los detectives escuchaban, tomando notas meticulosamente mientras Tamara relataba sus primeros años. Mi padre era un veterano de la guerra, y mi madre trabajaba en una fábrica. No teníamos mucho, pero había amor en nuestra familia, explicó con un tono nostálgico. Después de completar su educación secundaria con excelentes calificaciones, Tamara dejó su hogar para ir a Moscú, donde ingresó en la Universidad Estatal Lingüística. Fue en la universidad donde realmente comencé a sentir que tenía un futuro prometedor por delante, dijo Tamara. Se especializó en idiomas extranjeros, una pasión que le permitió escapar, al menos mentalmente, de las restricciones de su entorno. Una vez graduada, Tamara se mudó a San Petersburgo, donde eventualmente conoció a Alexei Samsonov, un joven ingeniero que pronto se convertiría en su esposo. Se casaron en 1971 y se establecieron en un nuevo edificio de apartamentos en la calle de Mitrav. Esos primeros años juntos fueron los más felices de mi vida, confesó Tamara. Sin embargo, la felicidad no duraría. En el trabajo, Tamara encontró un empleo en una agencia de viajes, lo que le permitió aprovechar sus habilidades lingüísticas. Más tarde, se trasladó al Gran Hotel Europe, donde trabajó durante 16 años. Me encantaba interactuar con personas de todo el mundo, me sentía viva, comentó. Sin embargo, la desaparición de Alexei en el año 2000 marcó un cambio drástico en su comportamiento y estado mental. Cuando Alexei desapareció, algo dentro de mí se rompió. Fui a la policía, pero no pudieron encontrarlo. La gente empezó a mirarme con sospecha y me sentí cada vez más aislada, explicó. Los detectives notaron cómo el tono de Tamara cambiaba al describir los años siguientes a la desaparición de su esposo. La soledad y el aislamiento parecían haberla empujado hacia un abismo del que no pudo escapar. Al mismo tiempo, comenzó a alquilar una habitación en su apartamento, una decisión que marcaría el comienzo de una serie oscura de eventos. Al principio, alquilar la habitación era simplemente una manera de llenar el vacío que Alexei había dejado, dijo Tamara. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de encontrar compañía y ayuda económica pronto se torció hacia algo mucho más siniestro. Mientras Tamara continuaba hablando, los detectives se daban cuenta de que estaban tratando con una persona profundamente complicada, cuya fachada externa de normalidad ocultaba años de dolor, soledad, finalmente, una descentralización en la locura. La historia de Tamara no solo era un testimonio de sus crímenes, sino también un reflejo trágico de cómo las circunstancias de la vida pueden empujar a una persona hacia decisiones inimaginables. En la estación de policía, mientras los detectives se preparaban para continuar el interrogatorio,
Tamara Samsonova parecía reflexionar profundamente sobre su pasado. El ambiente se llenó de una pesada solemnidad a medida que comenzó a relatar la historia de su matrimonio y la eventual desaparición de su esposo, un episodio que marcó un punto de inflexión decisivo en su vida. Tamara y Alexei se habían casado en 1971, estableciéndose en un apartamento en la calle de Dmitrov en San Petersburgo. Los primeros años de su matrimonio fueron felices y llenos de promesas. Alexei trabajaba como ingeniero en una empresa local, mientras que Tamara disfrutaba de su empleo en el Gran Hotel Europe, donde se encargaba de la recepción y atención a los huéspedes internacionales gracias a sus habilidades lingüísticas. Aquellas eran épocas doradas para nosotros, comenzó Tamara, una sonrisa triste asomando en sus labios. Alexei era un hombre maravilloso, lleno de vida y ambiciones. Nos amábamos profundamente y soñábamos con un futuro juntos. Los detectives escuchaban atentamente, conscientes de que estaban a punto de adentrarse en el periodo más oscuro de la vida de Tamara. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la relación comenzó a mostrar signos de tensión. Alexei se volvía cada vez más distante y absorto en su trabajo, mientras que Tamara se encontraba frecuentemente sola en casa, su única compañía siendo los huéspedes que iban y venían del hotel. Empezamos a distanciarnos, cada uno perdido en sus propios mundos. Yo me refugiaba en mi trabajo y en los libros, en las historias de otros, mientras que Alexei, bueno, él también encontró su escape, dijo Tamara. Su voz temblaba ligeramente al insinuar que Alexei podría haber tenido un affair. En el año 2000, la situación alcanzó un punto crítico. Alexei desapareció sin dejar rastro. Un día se fue a trabajar y nunca regresó. Sus cosas estaban todas en casa, su cartera, sus llaves, incluso su teléfono móvil, relató Tamara. La desesperación de no saber qué había sucedido con su esposo la llevó a contactar a la policía, pero después de una investigación inicial que no arrojó resultados, el caso se enfrió rápidamente. La policía sugirió que podría haberme abandonado, pero yo sabía que algo malo le había sucedido. Alexei nunca me habría dejado así, sin decir nada, afirmó con convicción. La desaparición de Alexei dejó un vacío enorme en su vida, un vacío que Tamara luchó por llenar alquilando una habitación en su apartamento, esperando que la presencia de otra persona pudiera aliviar su soledad. Los detectives tomaban notas meticulosamente mientras Tamara describía cómo su vida se había desmoronado tras la desaparición de Alexei. No solo había perdido a su esposo, sino que con su ausencia, los cimientos de su propia identidad comenzaron a desestabilizarse. Después de que Alexei desapareció, me sentí completamente perdida. Alquilar la habitación era una forma de traer algo de vida a esta casa nuevamente, pero nada era lo mismo. Me encontraba caminando por la casa, esperando escuchar sus pasos en la entrada, pero solo había silencio, concluyó Tamara, su voz un murmullo casi inaudible. La desaparición de Alexei tuvo más preguntas que respuestas. Los detectives se dieron cuenta de que debían investigar más a fondo no solo lo que había sucedido con Alexei, sino también cómo este evento había influido en las acciones posteriores de Tamara. El misterio de su desaparición era crucial para entender la transformación de Tamara de una esposa amorosa a una persona capaz de cometer actos horrendos. Después de la desaparición de Alexei, el apartamento en la calle de Dmitrov se volvió un lugar demasiado silencioso y solitario para Tamara. Para combatir la soledad y las crecientes dificultades financieras, decidió alquilar una de las habitaciones. Este capítulo de su vida introdujo una serie de personajes transitorios, cuyas vidas se entrelazarían trágicamente con la de Tamara. El primer inquilino fue un joven estudiante llamado Sergei Poutanin, un estudiante de Norilsk que había venido a San Petersburgo para estudiar ingeniería. Sergei, con su carácter jovial y despreocupado, trajo una nueva energía al apartamento. Durante los primeros meses, todo pareció ir bien. Sergei era respetuoso y pagaba su alquiler a tiempo, y Tamara disfrutaba de la compañía y de la oportunidad de cuidar a alguien más, lo que llenaba un poco el vacío dejado por Alexei. Sin embargo, con el tiempo, la relación entre Tamara y Sergei comenzó a deteriorarse.
Sergei empezó a llegar tarde por las noches, a veces en estado de ebriedad, y ocasionalmente traía amigos al apartamento sin pedir permiso. Los ruidos y las interrupciones se volvieron frecuentes, y Tamara, que valoraba el orden y la tranquilidad, empezó a sentirse cada vez más frustrada y despreciada en su propia casa. Una noche, después de que Sergei llegara especialmente tarde y causara una perturbación considerable, Tamara confrontó a Sergei de manera más agresiva de lo usual. La discusión escaló rápidamente, y en un momento de ira y desesperación, Tamara tomó un cuchillo de la cocina y, en un impulso, atacó a Sergei, quien murió debido a las heridas. Presa del pánico y la incredulidad por lo que había hecho, Tamara decidió que debía deshacerse del cuerpo para evitar ser descubierta. Utilizando sus conocimientos básicos de anatomía y algunas herramientas de jardinería, Tamara separó el cuerpo en partes más pequeñas, que luego envolvió cuidadosamente en cortinas de ducha y bolsas de plástico. Durante las siguientes noches, desechó discretamente los restos en varios contenedores de basura alrededor de la ciudad. El miedo y la paranoia comenzaron a consumir a Tamara después de este incidente. Aunque inicialmente había visto el alquiler de la habitación como una solución a su soledad y problemas económicos, ahora se veía a sí misma atrapada en un ciclo de desesperación y violencia. Sin embargo, la necesidad de compañía y dinero la impulsó a continuar alquilando la habitación, cada nuevo inquilino aumentando su ansiedad y desconfianza. Los siguientes inquilinos siguieron un patrón similar. Comenzaban como arreglos funcionales y con el tiempo, debido a desacuerdos menores que se intensificaban, terminaban en tragedias que Tamara se esforzaba por ocultar. Cada incidente dejaba a Tamara más aislada y paranoica, temiendo que cada golpe en la puerta fuera la policía viniendo a arrestarla. A medida que los detectives escuchaban esta parte de la historia de Tamara, empezaron a comprender la profundidad de su deterioro mental y emocional. La transición de Tamara de una viuda solitaria a una asesina fue trágica, subrayando no solo su inestabilidad sino también las fallas en el sistema que no detectaron ni proporcionaron el apoyo que necesitaba. Mientras cerraban el archivo de ese día, los detectives se sintieron pesados con el conocimiento de que la historia de Tamara era tanto un reflejo de su propia tragedia personal como de las sombras más oscuras de la naturaleza humana. La investigación sobre los primeros inquilinos proporcionó no solo pruebas, sino también una visión crucial de cómo la soledad y el trauma pueden transformar profundamente a una persona. La vida de Tamara Samsonova se había convertido en una espiral de desesperación y oscuridad tras la serie de eventos trágicos que habían manchado su apartamento con la sombra de la muerte. Sin embargo, fue la llegada de Valentina Nikolievna Ulaneve, su última inquilina y víctima, la que marcaría el culmen de esta espiral y eventualmente llevaría a su descubrimiento. Valentina, una mujer de 79 años, también viuda, vivía en el mismo barrio que Tamara y era conocida por su carácter gentil y su disposición a ayudar a los demás. Habían sido conocidas durante años, compartiendo amistades comunes y participando en los mismos círculos sociales de San Petersburgo. Cuando Tamara mencionó que estaba buscando a alguien que pudiera ayudarle con los quehaceres del hogar a cambio de alojamiento, Valentina, que sentía la carga de la soledad en su propia vida, vio esto como una oportunidad para estar acompañada. Inicialmente, la convivencia pareció beneficiosa para ambas. Valentina se mudó con Tamara y rápidamente se estableció una rutina diaria. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, la relación comenzó a deteriorarse. Valentina, con su naturaleza independiente, empezó a irritarse con la tendencia de Tamara a controlar y supervisar todos sus movimientos. Tamara, por su parte, se sentía cada vez más amenazada por la presencia de Valentina, percibiéndola no como una compañera, sino como una invasora en su espacio. Las tensiones llegaron a su punto máximo en julio de 2015, tras una serie de discusiones sobre asuntos domésticos aparentemente triviales. Una noche, después de una particularmente acalorada disputa sobre la limpieza de la casa, Tamara, impulsada por un impulso oscuro y desesperado, decidió que Valentina ya no podía seguir siendo parte de su vida. Con meticulosidad y premeditación, Tamara planificó el acto final que marcaría el fin de Valentina.
Compró somníferos con la excusa de que eran para su propio uso y los machacó en secreto. Una tarde, preparó una ensalada Olivier, el plato favorito de Valentina, y mezcló los somníferos triturados en la comida. Esa noche, mientras cenaban juntas, Tamara observó cómo Valentina consumía inocentemente la ensalada contaminada. Horas después, Valentina cayó en un sueño profundo inducido por los somníferos. Tamara, aprovechando el estado de indefensión de Valentina, procedió con el plan que había concebido en los rincones más oscuros de su mente. Utilizó cuchillos y sierras, herramientas que había recogido de su pasado, para realizar el acto final de separar a Valentina de la vida. El proceso fue metódico y tranquilo, ejecutado con una precisión que ocultaba la brutalidad del acto. Una vez completada la separación de las partes del cuerpo, Tamara utilizó cortinas de ducha y bolsas de plástico gruesas para envolver cada sección. Aseguró cada paquete con cinta adhesiva, preocupándose de que no quedaran espacios por donde pudiera filtrarse o emitirse olores. Consciente del peso y la cantidad de los paquetes, Tamara planificó cuidadosamente su traslado. Sabía que no podía deshacerse de todos a la vez sin correr el riesgo de ser vista o levantar sospechas. Decidió entonces realizar varios viajes a diferentes contenedores de basura y terrenos baldíos en áreas poco transitadas de San Petersburgo durante la noche y los días siguientes. Para cada viaje, se vestía con ropas oscuras y cargaba los pesados paquetes en un carrito de la compra, cubriéndolos con una manta vieja. Caminaba con la seguridad de alguien que simplemente hace sus quehaceres nocturnos, aunque cada paso estaba cargado con la gravedad de su crimen. Durante los siguientes días, Tamara dispersó los restos de Valentina por la ciudad, manteniendo su rutina diaria como si nada hubiera ocurrido. Su capacidad para disociarse de sus acciones y continuar interactuando con sus vecinos y amigos como si nada hubiera pasado era desconcertante y mostraba la profundidad de su desapego emocional y moral. El plan macabro de Tamara se llevó a cabo con una eficiencia escalofriante, y cada paso se calculó con precisión para evitar la detección. Sin embargo, a pesar de su meticulosa planificación, los restos eventualmente fueron descubiertos, lo que llevó a los investigadores directamente a su puerta, comenzando el proceso que eventualmente revelaría la verdadera naturaleza de sus acciones a la comunidad y al mundo. La mañana después del crimen, Tamara actuó como si nada hubiera pasado. Saludó a sus vecinos, fue de compras y continuó con su vida diaria. Sin embargo, la realidad de su acto finalmente la alcanzaría, desencadenando una serie de eventos que llevarían a los detectives a su puerta, desvelando la historia de la mujer detrás de la máscara de normalidad que Tamara había llevado durante tanto tiempo. Mientras Tamara Samsonova esperaba en la celda de detención, los detectives encargados del caso revisaban meticulosamente su apartamento en busca de más pruebas. Fue entonces cuando encontraron un objeto que se convertiría en la pieza central de la investigación, un viejo diario de cubierta desgastada, escondido en un cajón debajo de una pila de ropa. Este hallazgo les daría una visión sin precedentes de la mente de Tamara y de los eventos que habían llevado a su captura. El diario estaba repleto de entradas que se remontaban a varios años atrás, detallando no solo su vida cotidiana sino también sus pensamientos más íntimos y oscuros. A medida que los detectives hojearon las páginas amarillentas, se encontraron con relatos que describían detalladamente cada uno de los crímenes de Tamara, incluyendo sus métodos, sus razones y sus reflexiones posteriores. Una entrada en particular, fechada poco después de la desaparición de su esposo Alexei, revelaba la profundidad de su desesperación y soledad. Tamara escribía sobre cómo la ausencia de Alexei había dejado un vacío que no podía llenar, y cómo comenzó a ver a los inquilinos no solo como una fuente de ingresos sino también como una amenaza a su estabilidad emocional. «Siento como si cada persona que entra a este apartamento se llevase un pedazo de mí», escribió Tamara en una entrada sombría. «Debo proteger mi espacio, mi paz, a cualquier costo». Otras entradas describían los conflictos que había tenido con varios inquilinos, como estos conflictos se intensificaban en su mente y la llevaban a tomar decisiones extremas. Tamara detallaba cómo planificaba cada acción,
como utilizaba su conocimiento de los horarios de los vecinos y patrones de tráfico para llevar a cabo sus actos sin ser detectada. En las páginas más recientes, Tamara escribía sobre Valentina con un tono que oscilaba entre el cariño y el resentimiento. A medida que los detectives leían estas entradas, se hacía evidente que Tamara había comenzado a ver a Valentina no solo como una invasora, sino como una enemiga que debía ser eliminada para recuperar el control total de su vida. «Valentina se ha convertido en una carga que no puedo soportar», escribió Tamara días antes del asesinato. «Ella no entiende el dolor y la soledad que llevo dentro. No queda más remedio que liberarme de esta situación». Lo más perturbador fue encontrar detalles explícitos de cómo Tamara había consumido partes del cuerpo de sus víctimas. «Guardé los pulmones», escribió en una entrada, «y los cociné con las especias que más me gustan. Yo no sentí culpa, solo satisfacción». El descubrimiento del diario fue crucial para la construcción del caso contra Tamara. Proporcionó a los fiscales una narrativa coherente y un vistazo a la mentalidad que había detrás de los crímenes, demostrando premeditación y falta de remordimiento. Además, las detalladas descripciones de sus acciones servían como una confesión escrita de sus delitos. Mientras los detectives preparaban su caso, la existencia del diario circuló por la estación de policía, creando un aire de pesadez entre el equipo. Era raro tener acceso tan directo a los pensamientos más oscuros de un criminal, y muchos se sentían perturbados por la frialdad y la calculadora lógica con la que Tamara había registrado sus crímenes. Este capítulo del caso cerró con una mayor comprensión de cómo una mujer, que una vez fue respetada y querida por su comunidad, pudo haberse transformado en una figura tan trágica y aterradora. El diario no solo era un documento de evidencia, sino también un espejo de la tragedia humana que había sido la vida de Tamara Samsonova. El juicio de Tamara Samsonova se perfilaba como uno de los más notorios y mediáticos en la historia reciente de San Petersburgo. La prensa local e internacional se agolpaba fuera del tribunal, ansiosa por captar cada detalle del caso que había conmocionado a la sociedad. Dentro del edificio, el ambiente era tenso, con la expectación de lo que revelaría Tamara sobre sus crímenes y su estado mental. Tamara, ahora conocida como la abuela Ripper en los medios, fue llevada a la sala bajo estrictas medidas de seguridad. A pesar de su avanzada edad y su apariencia frágil, la gravedad de sus crímenes había impuesto una atmósfera de cautela. Vestida con un sencillo uniforme de prisionera, Tamara se sentó en el banquillo de los acusados. Su expresión era imperturbable, casi desconectada de la gravedad del procedimiento que se desarrollaba a su alrededor. El fiscal comenzó presentando el caso contra Tamara, detallando la serie de crímenes horrendos, las pruebas encontradas en su apartamento y las inquietantes entradas de su diario. Las descripciones de cómo había planeado y ejecutado los asesinatos de sus inquilinos eran escalofriantes, y cada palabra del fiscal resonaba en la sala cargada de una mezcla de horror y fascinación. La defensa de Tamara argumentó que su cliente sufría de una enfermedad mental grave, exacerbada por la soledad y el abandono tras la desaparición de su esposo. Presentaron testimonios de psiquiatras que habían evaluado a Tamara, sugiriendo que su capacidad para discernir el bien del mal estaba seriamente deteriorada y que había actuado bajo un estado de delirio paranoico. Durante su testimonio, Tamara habló con una voz baja pero clara. Describió su soledad, su miedo a ser abandonada nuevamente y cómo sus percepciones de las acciones de sus inquilinos se habían torcido hasta llevarla a creer que necesitaba defenderse. «No quería que nadie me dejara de nuevo», dijo Tamara. «Pensé que si se iban, sería como perder a Alexei otra vez». El juicio capturó la atención no solo por la brutalidad de los crímenes, sino también por la trágica figura de Tamara, una mujer mayor que había llegado a los límites extremos de la desesperación humana. El público y los medios luchaban con la dicotomía de Tamara como una asesina despiadada y como una víctima de su propia mente enajenada. Finalmente, el juez dictó su veredicto. Tamara sería recluida en un hospital psiquiátrico de alta seguridad por tiempo indefinido. Dado su estado mental y los peligros que representaba para sí misma y para otros, esta fue considerada la única opción viable.
El juez concluyó que Tamara necesitaba tratamiento y cuidado en un entorno controlado donde no pudiera hacer más daño. Mientras Tamara era escoltada fuera de la sala, hubo un murmullo entre la multitud, un mezcla de alivio y persistente desconcierto sobre cómo una vida había derivado hacia un camino tan trágico y violento. La comunidad, aunque aliviada por el cierre del caso, todavía luchaba con las sombras que el juicio había arrojado sobre los temas de la soledad, la salud mental y el abandono en la sociedad moderna. El caso de Tamara Samsonova dejó un legado de preguntas sobre cómo la sociedad trata a sus miembros más vulnerables y las profundidades ocultas del espíritu humano, un legado que resonaría mucho tiempo después de que el juicio llegara a su sombrío cierre. Mira esta otra historia que está muy tenebrosa. Suscríbete y comparte.